Dicen que no hay películas sin historia, pues nuestra historia esta vez era reunirnos para celebrar el 50 aniversario de los Aus. Para ello, íbamos a recorrer la costa de las Landas, Francia, que para quien no lo sepa, antiguamente era una inhóspita tierra pantanosa, tanto que los zancos eran el principal medio de transporte, hasta que Napoleón lo terminó de secar todo plantando el que ahora es el bosque más grande artificial de Europa. Nuestra ruta iba a ser por su parte más cercana a la costa, hasta llegar a Burdeos. Al no ser un bosque natural, es más vulnerable a incendios, como ya vimos durante este verano del 2022. Empezamos llegando a la desembocadura del río Bidasoa, Hondarribia o en castellano Fuenterrabía, que comparte una preciosa bahía con Hendaya. Recorrimos durante toda una tarde las calles medievales de este bonito pueblo, antiguamente conocido por sus pescadores y ahora por su gastronomía y sus calles antiguas. Al día siguiente comenzábamos el viaje con los Aus, y a partir de ahí fue un no parar. La velocidad del tiempo se olvidó de frenar. Subimos a Francia y nunca acabábamos de jugar. Ya. Así llegamos a Bayona, nuestra ciudad base de 2 días para explorar la costa vasco-francesa. Esta ciudad llena de universitarios nos atrapó por sorpresa. San Juan de Luz, con su puerto, su casco antiguo y su playa con forma de media luna, es una antigua ciudad de corsarios y de reyes que por lo visto se casaban aquí para terminar con las guerras. Así que como antiguos marqueses en su neorromántico Gran Hotel merendamos. Biarritz siempre se ha conocido como sitio predilecto de la jet set, pero todo empezó cuando la granadina y mujer de Napoleón, la emperatriz Eugenia de Montijo, se enamoró de este antiguo puerto de pescadores. Ella fue quien pidió la construcción de Villa Eugenia, actual Hotel du Palais, y ahí todo cambió en Biarritz, tanto que la ciudad le construyó una iglesia póstuma. Gracias a ella, Biarritz se convirtió en sitio favorito para la aristocracia y los famosos. Por las habitaciones de la antigua Villa Eugenia pasarían celebridades como Gary Cooper, Charles Chaplin o Ernest Hemingway. Eso sí, si bien Biarritz es precioso, no recomendamos ir en pleno agosto. Nuestra siguiente parada era en el paraíso del surf europeo, Hossegor y Capbreton, que están separados por una ría. Nos recibió un mar sin apenas olas en un sitio donde irónicamente vienen los mejores surferos del mundo a competir todos los años. Pero nuestra visita era para reunirnos con el primo Gorka y sus aitas. Y así ver a los primos juntos jugar. Allí celebramos el 50 aniversario de Abu Pilar y Abu Mon. Todos juntos. Descubrimos que esa es zona de ostras y, cómo no, de repostería. Ahí bailamos, filosofamos y hasta mojiteamos a la luz de sus atardeceres. Partimos hacia Biscarrosse y su noria playera a celebrar otro aniversario. El nuestro, el de Isa y mío. Allí la noria alcanzaba los 33 metros. E impresionaba. Pero en ese momento, la noria casi era lo de menos. Estando todos juntos, muchos recuerdos volvían a la cabeza. Lo veía en los ojos de nuestros padres. Porque delante de nosotros, los nuevos protagonistas nos despertaban con sus risas y pisadas de juguete. Y el viaje se iba filtrando rápidamente por los dedos del tiempo como si fuera arena de la duna de Pilar. Duna que no visitamos, ya que por los incendios decidimos no ir.
haciendo en este vídeo un poquito de trampa con esta imagen tan espectacular de Borja López, o esta otra estampa de viñedos característicos de nuestra última parada, Burdeos. Burdeos forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2007 por su casco antiguo y su puerto de la Luna del río Garona, llamado así por su forma de croissant. Este puerto se convirtió en el más importante de Francia durante el siglo XVIII, desgraciadamente por los barcos negreros. Esta edad oscura y a la vez de oro hizo que se rediseñara Burdeos. Su impactante señorial resultado inspiró a Napoleón para copiarlo y así rediseñar la entonces cuasi medieval París. Probablemente por eso se han rodado películas en Burdeos simulando ser París, quizás siendo la más conocida la Reina Margot. La ciudad de Montesquieu está llena de récords en cuanto a calles y a monumentos, como la calle Santa Catalina, siendo la calle peatonal más larga de Europa. Esta es Santa Catalina, la calle comercial más larga de Europa. Dos ya. La flecha de la iglesia de San Miguel siendo el segundo campanario más alto de Francia con 114 metros. ¡Tres! O la plaza de los Quinconces, que es la plaza más grande de Europa. El arte callejero también abunda, así como los parques para que disfruten los peques. Burdeos tiene varias puertas antiguas de acceso a la ciudad, como la Puerta de la Gran Campana, que fue el antiguo campanario de Burdeos, o la Puerta de Aquitania, con su obelisco homenaje al vino de Burdeos. La iglesia Saint-Louis de Chartrons, en el mismo barrio Juco de Chartrons, que gracias a sus torres es la iglesia más alta de la ciudad, incluso por encima de la Catedral Gótica de San André. Deberíamos nombrar el Gran Teatro de la ciudad, que es la sede de la Ópera y el Ballet Nacional de Burdeos. ¡Ya! Pero definitivamente lo que más nos gustó, y más en pleno agosto, fue el espejo del agua y jugar con los charcos que salen de su suelo. Allí salen guerras improvisadas donde siempre acabamos pagando los mismos. Al día siguiente nos tuvimos que despedir y nosotros fuimos a ver a los otros Abus a Italia. Pero eso ya es otra historia y otro vídeo.